Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativo, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Información política, en este caso muy específicamente electoral, proselitista, porque estamos ya a puertas del balotaje, que es como se conoce la segunda vuelta presidencial entre Abelardo del Espriella e Iván Cepeda. Ellos dos fueron quienes quedaron en primero y en segundo lugar en la primera vuelta del pasado 31 de mayo. Estuvo Abelardo del Espriella con un poco más de 10 millones de votos y estuvo también Iván Cepeda en segundo lugar con un poco más de 9.600.000 votos. Muy cercanos, 43%, a redondear, 43% versus 40%. ¿Por qué van al balotaje? Porque el primero, que fue Abelardo de la Espriella, no logró el 50% más uno. Por tanto, no ganó la presidencia en primera vuelta. Esas son las reglas nuestras en Colombia. Si no gana quien, en este caso, lo hace con un 50% más uno, no puede ser presidente de la República, tiene que ir a una segunda vuelta, que es lo que va a ocurrir este próximo 21 de junio. Segunda vuelta. Bueno, por aquí usted me está preguntando qué pasa con nuestro invitado que nos llega. Enseguida vemos qué va a pasar con él. Bueno, en fin, esto ha sido una carrera por la presidencia de la República muy accidentada, con mucha rabia, con mucho odio, con mucho señalamiento, con mucha ofensa, con mucho insulto, con mucha injuria, con mucha calumnia. Esto ha sido una cosa aterradora, eso nunca se había vivido. Desde que conocemos polarización, pues desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Bueno, yo diría que polarización se ha vivido, yo que lo conozco, que he cubierto el trabajo o la aspiración por cargos de elección popular, tanto a nivel local como regional y nacional, desde hace más de 3 décadas. Yo, por ejemplo, empecé a ver ese tipo de comportamientos en Sergio Fajardo Valderrama, la campaña de Sergio Fajardo Valderrama, que perdió en primera instancia con Luis Pérez Gutiérrez, empezó a hacer uso de señalamientos, de injurias, de inventos que no se había visto nunca antes. De ahí que se le inventaran a Luis Pérez el remoquete de Luis XV para decirle que era un corrupto que estaba cobrando el 10% o el 15% en los contratos, en fin, eso no se había escuchado antes, a pesar de que había puja, ¿cierto? Y señalamiento, a pesar de que ha existido el JJ Rendón desde hace mucho rato cuando se hablaba de la política negra, pero él no hacía otra cosa distinta a decir, si hay alguien que las debe, muéstrelo, y eso estaba bien. Si alguien en su hoja de vida tenía algo oculto, JJ Rendón hacía que se visibilizara y eso inmediatamente hacía que esa persona perdiera puntos inmediatamente. Lo que no ha pasado, vuelvo con la historia de esto de los insultos. Te recuerdo mucho pues a Sergio Fajardo Valderrama y ya después, bueno, cuando fue gobernador de Antioquia también se posesionó y entonces sacó el libro negro para empezar a ponerle retrovisor a el que había sido su predecesor, Luis Alfredo Ramos Botero. Y bueno, pero después, con el tiempo, es que hemos venido encontrando estas formas tan atroces de hacer política. Bueno, llegó a Juan Manuel Santos, que como llegó a la presidencia de la República de la mano del uribismo, pero cuando ganó se le sacudió. Entonces, esa oposición del uribismo en los dos periodos fue también radical, una oposición que llevó incluso a utilizar medios como hoy se utilizan, pero mayormente exacerbados, como el miedo, como el terror. Recuerden que
fue el uribismo el que logró, mediante el miedo y el terror, lograr que el no a una paz estable y duradera ganara. Imagine, no queremos una paz estable y duradera. Bueno, ya por aquí nos dicen que ya llegó nuestro invitado y eso ya nos da cierta tranquilidad para que podamos hablar del tema concreto, pero en todo caso no me molesta haber hecho este recuento pensando en, lamentablemente, la situación que estamos viviendo. Bueno, y aquí se ve señalamientos van, señalamientos vienen y todo lo que se puede hacer en contra del otro entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda es utilizado aquí porque la idea es ganar a como dé lugar. Entonces uno de los aspectos que se ha tenido en cuenta, entre otros, fue el que se le impidiera, dijo un día, recuerdo muy bien, dijo un día Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella se robó, ahí las expresiones que son absolutamente dañinas, se robó la camiseta de la Selección Colombia y la está utilizando con fines electorales, se la robó y entonces eso llevó después a una tutela y un juez dijo hay que amparar ese derecho que están tutelando y se le prohibió cautelarmente a la campaña de Defensores por la Patria utilizar la camiseta de la Selección Colombia. Sobre eso es que vamos a hablar con nuestro invitado, pero para que no dejemos la conversación cortada, hagamos un corte para mensajes y cuando regresemos se los presento. Ya volvemos. Soy Leonardo García Botero, rector del TDA, y te voy a contar por qué estudiar un posgrado con nosotros es una decisión inteligente. Somos una institución pública, acreditada en alta calidad y con acreditación internacional. Aquí vas a crear conexiones académicas y profesionales que van a potenciar tu perfil profesional y a expandir tus posibilidades laborales. Toma una decisión inteligente. Estudia un posgrado en el TDA. Ve por todo. Clickracia, el poder de la información a un clic. Porque la información de las 9 subregiones del departamento de Antioquia también es importante en Clickracia, el poder de la información a un clic. Nosotros estamos llegando hasta ustedes todos los días, de 6 a 9 de la mañana, hasta ustedes a través de elcanal.co. La información de orden público y de seguridad la tiene usted a la mano en Clickracia, el poder de la información a un clic. A través de elcanal.co, con información, opinión, análisis, interpretación y orientación para ayudar a entender. Si hay calor o hay confusión, aquí se habla sin condición. Lo que callan muchas afuera, lo contamos entre nosotras sin pena. Ríe, desahógate y suéltalo ya, porque entre amigas todo se arregla. Esto es Amigas sin Reglas. Bueno, entonces ahora sí presentemos, ya está con nosotros Pedro Santiago Orgambi, no sé si estoy el apellido, pero yo no lo había escuchado en mi vida. Él es el secretario ejecutivo del Colegio Colombiano de Juristas. Secretario, bienvenido a Sinergia Informativa. Es Orgambide. Orgambide, es Orgambide, Roger. Sí, mucho gusto. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo Muy estás? ¿Bien? Santiago Orgambide Arriola. ¿Y es de dónde? ¿De dónde es apellido? De Argentina. Ya. ¿Usted es argentino entonces? Yo soy argentino, sí. Soy argentino, Ya, pero vivo aquí en Colombia. Sí, Ya. así es. Le estoy sintiendo el acento, sí señor. Secretario ejecutivo del Colegio Colombiano de Juristas. Bueno, listo, yo ya hice toda una tremenda introducción en un primer momento del programa, de una para que no perdamos tiempo. Entonces ustedes, ¿cuál es la postura de ustedes en el Colegio Colombiano de Juristas frente a esa tutela que ya incluso una juez de conocimiento ya decidió echar para atrás la tutela y dijo, señores,
sigan utilizando la camiseta y sigan utilizando los símbolos patrios. Bueno, Roger, independientemente de ser argentino, obviamente también soy abogado colombiano, recibido en la Universidad Católica, y es importante a los efectos de manifestar esto en razón de justificar el porqué del pronunciamiento también del Colegio Colombiano de Juristas, en tanto y en cuanto uno conoce obviamente la legislación colombiana. Principalmente la situación del pronunciamiento del colegio se relaciona con la utilización de los símbolos patrios relacionados con la campaña electoral y a todas luces de lo que va a ser la segunda vuelta electoral, que en definitiva va a elegir al presidente del país, ¿no? Por eso, en su momento, cuando se emitió esta medida cautelar de parte del Tribunal Superior de Bogotá, la sala laboral, observamos en el colegio que en forma inmediata teníamos que trabajar en relación con este tema para tratar de poner claridad sobre este asunto que, como vuelvo a reiterar, incide sobre la decisión de seguramente por lo menos 24 millones de colombianos o 25 millones de colombianos que van a votar al menos en la segunda vuelta. A partir de eso surgió esta preocupación y por eso nosotros tratamos de poner blanco sobre negro con relación a supuestos malos usos de frases o de símbolos patrios en frases utilizadas en la campaña política, donde en realidad no se observa eso, porque no hay una prohibición de parte de la Constitución política ni de parte del legislador respecto de la utilización de ciertos contenidos o ciertas frases que en definitiva no hacen referencia en estricto sentido a la simbología patria. En este sentido, y como el Colegio Colombiano de Juristas es un colegio de abogados, tuvimos que hacer un análisis de la normativa, tanto constitucional como la normativa legal, y también analizamos con profundidad el tema de la medida cautelar, porque todas las medidas cautelares tienen una finalidad muy provisoria. Y en este sentido también, en la parte final del comunicado, nosotros mencionamos y decimos que lo que es importante es que en realidad la que debe intervenir en definitiva en este tema es la Justicia Nacional Electoral de Colombia, no un tribunal de derecho, porque el Tribunal de Derecho tal vez está excediendo su labor en relación a la provisoriedad que tiene esta medida de tutela. Las tutelas, según la Constitución política y según la ley pertinente, tienen un alcance provisorio, un alcance muy limitado, y por eso, como usted bien señalaba, y en relación a la camiseta de la Selección Colombia, ya una jueza, ambas juezas, porque fueron dos las juezas de Bogotá, primero la que concedió la tutela y luego la que dejó sin efecto la tutela respecto al uso de la camiseta, dispusieron en forma rápida y efectiva que se podía utilizar una prenda, y ahí estoy viendo que ustedes están poniendo en el costado de la pantalla al candidato de la Espriella con su familia utilizando la camiseta de Selección Colombia. Es decir, la camiseta la puede usar cualquier persona, es decir, incluso hasta yo podría decirle que obviamente puede utilizar la camiseta de la Selección Colombia también gente del otro sector político que está en esta segunda vuelta electoral, y en eso no habría ningún tipo de prohibición. Es decir, el alcance de las medidas judiciales, sobre todo de las tutelas, como le reitero, es muy provisorio, es muy limitado en el tiempo, y en este caso la que debe intervenir efectivamente es la Justicia Electoral de Colombia para resolver eventualmente estas cuestiones que al análisis de lo que hemos realizado nosotros de la normativa no se ve afectado en modo alguno ningún principio que altere la libre contienda electoral.
Sí, señor. Bueno, lo cierto es que ya quedó resuelto. Pero oiga, me llama mucho la atención lo que usted dice sobre la tutela. ¿Verdad? Que es un Sí. procedimiento preferente y sumario, y entonces uno no puede ponerse a esperar a ver si sí le va a violar los derechos o no los va a violar, esperemos un ratico, no, eso hay que resolverlo rapidito por si hay amenaza. Entonces, en ese sentido, digamos, aunque le voy a decir, voy a opinar, estoy de acuerdo con el Colegio Colombiano de Juristas y con la jueza de función de conocimiento que acaba de echar para atrás la primera tutela favorable a no se utilice más la prenda, pues no tiene ningún sentido, pues cualquier colombiano, además era muy difícil que se le hubiera quitado a Belardo el Espiella y su fórmula vicepresidencial, aunque muy, digamos, de manera muy, ¿cómo se dice? Grosera, salió diciendo yo me pongo porque me le da la gana, pues ya es una cosa distinta porque el lenguaje de esta contienda electoral ha sido muy burdo, muy bajo, pues en un sentido y en otro sentido, pero todos los seguidores, en este caso diga usted 10 millones y piquito de seguidores de los que votaron en primera vuelta, se pondrían la camiseta y no habría nada que hacer. Es que, Roger, como le reitero, es decir, también gente del otro sector político podría utilizar la camiseta de Colombia, y la camiseta de Colombia es la camiseta de un símbolo deportivo que tiene el país. Sí, Es decir, no hay una limitación respecto de eso. Por eso, tal vez fue una exageración, y por eso también nosotros decimos en el pronunciamiento que tenemos que hacer un análisis crítico de las resoluciones judiciales, sobre todo cuando se está frente a un episodio como va a ser la segunda vuelta electoral para elegir a un presidente de la nación, de la República de Colombia, que durante 4 años va a presidir eh, el poder ejecutivo del país. Lo que tiene que ver, y lo que entiendo que usted me señala respecto de la tutela, se refiere a que las tutelas tienen un alcance muy provisorio y muy inmediato en el tiempo. sí. Estamos conversando con Santiago Orgambide Arriola, secretario ejecutivo del Colegio Colombiano Para de... resolver la cuestión, pero cuando hay una medida que va en contra. Con un poquito de problemas en la señal. Santiago, nuestro invitado. Bueno, dejémoslo ahí un instantico entonces. Vamos a hacer otro corte para mensajes, a ver si de pronto se mejora la señal de nuestro invitado. Ya regresamos. Soy Leonardo García Botero, rector del TDA, y te voy a contar por qué estudiar un posgrado con nosotros es una decisión inteligente. Somos una institución pública, acreditada en alta calidad y con acreditación internacional. Aquí vas a crear conexiones académicas y profesionales que van a potenciar tu perfil profesional y a expandir tus posibilidades laborales. Toma una decisión inteligente. Estudia un posgrado en el TDA. Ve por todo. Si hay calor hay confusión, aquí se habla sin condición. Lo que callan muchas afuera, lo contamos entre nosotras sin pena. Ríe, desahógate y suéltalo ya, porque entre amigas todo se arregla. Esto es Amigas sin Reglas. Clickracia, el poder de la información a un clic. Porque la información de las 9 subregiones del departamento de Antioquia también es importante en Clickracia. El poder de la información a un clic. Nosotros estamos llegando hasta ustedes todos los días, de 6 a 9 de la mañana, hasta ustedes a través de elcanal.co. La información de orden público y de seguridad la tiene usted a la mano en Clickracia, el poder de la información a un clic. A través de elcanal.co, con información, opinión, análisis, interpretación y orientación, para ayudar a entender.
pasemos a otro tema. Queda pues claro que el uso de la camiseta por parte de la campaña de los defensores de la patria no vulneraba el derecho a la igualdad, ni el derecho a elegir y ser elegido, ni el derecho a la no discriminación. Está con nosotros Santiago, ¿cierto? Volvió con nosotros Santiago Orgambide. Sí, Ahí aquí estoy. Aquí bueno, estoy, Roger. Sí. hace problemas de conexión. Venga, ya le cambio el tema rápidamente. Usted leyó, Santiago leyó, o por lo menos conoció, los pronunciamientos de dos grupos de exmagistrados. Uno que decía que el hecho de que Abelardo de la Espriella tenga doble nacionalidad y que haya jurado obediencia al gobierno de los Estados Unidos y entonces que debe jurar en contra de otro gobierno como el colombiano, eso le impedía para ser presidente de la República, y otro grupo de exmagistrados que dice que no tiene ningún sentido. ¿Conoció esa información? Sí, conozco la información y coincido con la segunda línea. Sí. Es decir, me parece que no tiene incidencia eso en el proceso electoral. El candidato de la Espriella es ciudadano colombiano y a partir de eso puede ser candidato. Además, si la Justicia Nacional Electoral colombiana en su momento no observó esa situación, perfectamente el candidato puede participar en el proceso de la segunda vuelta electoral como participó en la primera vuelta y como juntó 5 millones de firmas para ser candidato en su momento. Si la Justicia Nacional Electoral, que es la justicia específica que tiene que intervenir en estos temas, no ha puesto una objeción respecto del punto este, el candidato puede participar. Y vuelvo a retomar una cosa que menciona usted, Roger. El tema de la camiseta es una tontería. En realidad, sinceramente, es una pavada. Es decir, no tiene importancia si yo digo que uso la camiseta de Colombia, porque los 50 millones de colombianos pueden utilizar la camiseta de Colombia y no por ese motivo los 50 millones de colombianos van a votar a un candidato. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. La decisión política de cada sujeto es totalmente individual y la persona que utiliza una prenda la usa con la libre convicción de utilizar esa prenda. Por eso yo le decía que de pronto gente que sea partidaria del pacto histórico también puede utilizar la camiseta de Colombia. Entonces, ¿cuál sería el problema? Ninguno. Usted dice, es una pavada. Usted me hace recordar una expresión de ustedes. Yo, qué boludos. Bueno, pero eso tiene otro carácter, ¿no? Eso tiene otro carácter. Lo estoy diciendo yo, que se me viene Eso tiene otro carácter. Yo la puedo utilizar en mi país, pero acá no lo utilizo por Usted no es cosa suya, eso es de mi cosecha. Porque yo estoy de acuerdo, no, qué boludos, pues para no decir la palabra no está fea, que es más fea la de aquí. No, pues no tiene ningún sentido. Pero bueno, vea, volvamos a, míreme, esta fotografía que es de www.sinergiainformativa.com.co, que es nuestro medio digital, dice. Entonces ahí dice, aquí está Abelardo de la Espriella tomando juramento, allá por allá como en 2022, febrero de 2022. Pero es que mire la frase, por la presente declaro bajo juramento que renuncio y abjuro absoluta y completamente a toda lealtad, subrayado, y fidelidad, subrayado, a cualquier príncipe, potentado, estado, subrayado, o soberanía extranjeros, subrayados, de los cuales haya sido súbdito o ciudadano. Entonces ahí es cuando uno se preocupa. Ojo, porque estamos hablando de renunciar y abjurar absolutamente de la lealtad y la fidelidad a un estado al que pertenece, que es Colombia. A ver, Roger, vuelvo a repetir, si no ha habido una objeción de parte de la justicia electoral con relación a la candidatura del doctor de la Espriella Otero, la candidatura es válida. Si la candidatura no fue observada, el candidato puede participar en las elecciones. Yo tengo un caso, nosotros tenemos en la Argentina un caso, sí, donde una persona, una nacional argentina, debió renunciar a la ciudadanía
para ser reina de los Países Bajos. La reina máxima de los Países Bajos tuvo que renunciar a la ciudadanía porque eso se lo exige la Constitución de los Países Bajos. ¿Me entiende? Sí, Entonces, la situación es distinta. Acá hay una intervención de un organismo electoral que permitió la recolección de firmas, la validación de las firmas, la participación en la primera vuelta electoral y la participación en una segunda vuelta electoral para que el pueblo colombiano democráticamente pueda elegir a sus candidatos. Porque sí. en definitiva, lo que debe prevalecer siempre es, por supuesto, el interés individual de la persona de poder votar libremente y el interés colectivo que tiene el país para que un proceso electoral sea respetable y respetuoso de las normas constitucionales y electorales de la República de Colombia. Señor, sí. Por ejemplo, tenemos un caso nosotros muy a la mano, que son las elecciones en el Perú, donde un candidato llevaba X cantidad de diferencia de votos y ahora una candidata aparentemente lo ha superado en esa cantidad de votos. Y es el libre ejercicio democrático donde en Perú participaron 32 candidatos electorales, donde solamente quedaron 2 para la segunda vuelta, porque obviamente el balotaje, la segunda vuelta, solamente en él participan los 2 candidatos más elegidos. Pero vuelvo a repetir, cualquier tipo de situación que se plantee, y más cuando estamos prácticamente a nada, es decir, se vota el día 21, se está votando el día 21, estamos a 9 días de votar aquí en Colombia, en segunda vuelta. Entonces, creo que también, y por eso en el pronunciamiento decimos que si bien hay que respetar las decisiones judiciales, eso no quita que como un colegio de abogados podamos hacer una crítica respecto del fallo electoral, donde nosotros en el desgranado de la declaración o de la comunicación manifestamos toda la normativa que está involucrada y por qué tal normativa no afecta a tal cuestión. Sí, señor. Es decir, que en alguna parte del comunicado mencionamos que ha habido agrupaciones políticas que ha tenido su nombre como Colombia Humana, como Centro Democrático, como el Polo Democrático, como Unión Patriótica, y nunca hubo ningún tipo de limitación para eso. Al contrario, fueron conocidos por ese indicativo, por ese nombre. Entonces, a partir de esto, que yo diga, la persona que dice que está firme por la patria, por ejemplo, el que no está firme por la patria, ¿qué es? ¿Desleal a la patria? No tiene nada que ver eso. Son apreciaciones de carácter político que yo puedo formular y que en realidad, objetarlas desde el punto de vista judicial, no tienen procedencia real. Es decir, es como usted mencionaba nuevamente, sobre el tema de la camiseta, el jersey de Colombia que lo utiliza el candidato del Espriella. A lo sumo, tal vez, en una de esas se me ocurre. Me toca parar el tiempo. Santiago de Arriola. No, muchísimas gracias. No, está clarísimo. Ya dejamos claro el tema. Le tengo que cortar porque se nos acabó el tiempo. Lo que pasa es que lamentablemente por ahí empecé, y es que esta contienda por la presidencia de la República ha sido demasiado accidentada, con mucho palo en la rueda, y lo que se pueda hacer vale, lamentablemente. Menos mal existen colegios como el de ustedes, colombianos juristas, que se convierten en la conciencia jurídica, y eso hace diferente las cosas. Entonces, le agradecemos mucho porque nos haya acompañado el día de hoy Santiago Gambida Arriola. Muy amable. Muchas gracias, Roger, y a disposición de ustedes. Muy amable, sí, señor. Volveremos a comunicarnos con ustedes más adelante y a ustedes muchas más, así por conversaciones como esta con la que hemos tenido. Es que ustedes son informados, inteligentes, interesantes y calificados e inmanipulables, porque se dice lo que les da la gana de un lado y del otro,
y mucha gente come el cuento, menos ustedes. Gracias a José León Vasco por acompañarme en la producción. Chao.